Hola Jorge, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, yo te escucho perfectamente, Gonzalo. Perfecto. Bueno, Jorge, fue electo en la asamblea que se llevó a cabo en los últimos días, ¿no? Como presidente. Me imagino que no es la primera vez, ¿no? Que ocupa la presidencia, sino que los cargos por ahí se van renovando, se van rotando, ¿no? Sí, o sea, COFA tiene un estatuto que yo diría que es muy inteligente, a donde anualmente cada una de las tres entidades que la componen propone un presidente, ¿verdad? En este caso, la presidencia le tocaba a la Federación Agraria y la Federación Agraria me ha honrado, ¿no es cierto?, para representarla en ese lugar. Por supuesto. Cuéntele por ahí a la gente cómo es el funcionamiento de la FUCOFA. La FUCOFA está integrada, ¿no? Por Federación Agraria y otras entidades, ¿no? Como que están Sí, todas sí, allí reunidas. exacto. La FUCOFA está integrada por la Federación Agraria, FARER, o sea, todas las rurales de la provincia de Entre Ríos, y el FEDECO, ¿no es cierto?, que representa a las cooperativas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esos conforman un consejo de administración que tiene dos representantes cada una de las entidades y un revisor de cuentas cada una de las entidades, y son los que conducen la entidad desde su formación por allá por los años 90. Perfecto. Usted llega justamente al reemplazo de Luis Folmer, ¿no? Que era el último... Exacto, yo voy en reemplazo de Luis Folmer, pero de cualquier manera el funcionamiento de ese consejo de administración es un consejo de administración, ¿no es cierto?, que funciona prácticamente en comunidad, que son muy pocas, no recuerdo, creo, veces donde se haya votado, todas las cosas se conversan, todas las cosas nos ponemos de acuerdo, incluso ahí cada uno tiene tareas asignadas, ¿no es cierto?, que independientemente de los cargos las sigue haciendo, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. ¿Y cómo cierran, Jorge, el año en la fundación? Como siempre, un trabajo muy importante, ¿no? Por ahí lo más destacado o lo que más informa es el tema de la vacunación contra la fiebre aftosa, pero también hacen un control importante en cuanto a las garrapatas, entre otras actividades. ¿Cómo fue en general, no, este 2022? Por ahí es difícil, seguramente hubo altibajos, cosas buenas, cosas malas, pero tengo entendido que en cuanto a la vacunación ha sido positivo. Sí, la vacunación ha sido positivo, nos hemos encontrado con una sorpresa, ¿no es cierto?, de que en la provincia tenemos más de 100.000 animales menores que en la campaña pasada, y después en la fundación, independientemente de la vacunación de aftosa, primero de todo se transforma en un elemento de vigilancia en absolutamente todos los campos de la provincia. Elemento de vigilancia, ¿por qué? Vamos a imaginarnos. Una de las preguntas de los vacunadores es si cada productor tiene gallinas de manera artesanal, ¿verdad? Ajá. Sabemos en este momento que en el mundo existe un problema bastante serio con respecto a enfermedades de las aves. Esa es una herramienta que el SENASA la tiene que utilizar en caso de una emergencia, ¿verdad? Eso es un ejemplo práctico, ¿no es cierto?, con respecto a tareas que realiza la Fundación que van, ¿no es cierto?, en beneficio del país, en beneficio de los productores. Después, con respecto a la garrapata, la Fundación usa prácticamente un 8 o un 9% de su presupuesto, o sea, de la vacuna que paga cada uno de los productores, en el control de garrapatas, y realmente la provincia se ha transformado en una frontera de la garrapata, porque vemos que la provincia de Corrientes está cada vez peor, vemos que la provincia de Santa Fe está cada vez peor, y realmente estamos protegiendo el paso de garrapata hacia Entre Ríos y hacia otras provincias. Eso es un tema, ¿no es cierto?, que venimos discutiendo con la Nación,
porque nosotros entendemos que esa tarea es una tarea de vigilancia epidemiológica, es una tarea que le corresponde al Estado y que buena parte de esos 100 millones de pesos anuales que se gastan en garrapata los tendría que aportar la provincia y la nación, ¿verdad? Y ahora justamente eso no está sucediendo, y usted conoce bien el tema, ¿no? Porque está en la zona de Federal, allí muy cerquita de Corrientes, y es una zona más que nada ganadera de la provincia, y pasó el año pasado, ¿no? Con el tema de los incendios en Corrientes, que hubo mucho movimiento por ahí de ganado, y bueno, el control se tuvo que fortalecer muchísimo, y es una lástima, ¿no? Que nuestra provincia, que está bastante controlado este tema, ¿no? Que otra vez, si estamos rodeados de alguna forma, tanto Corrientes, Santa Fe, es complicado el tema, ¿no? Estamos en una situación media compleja. Sí, o sea, de cualquier manera nosotros seguimos sosteniendo de que las pérdidas que nosotros tendríamos en caso de infectarnos de garrapata sería mucho mayor de lo que estamos gastando, o sea, es una cuestión de costo-beneficio, ¿verdad? Claro. Sí. Pero en realidad, repito, hay una parte de ese dinero que sin duda alguna tendría que aportarlo la nación y la provincia y no lo están haciendo. Ayer justamente estábamos en la FUCOFA, estaba allí justamente Elvio Guía de la Federación Agraria para hablar sobre la situación, ¿no? de la sequía, y esta reunión que hubo con la mesa de enlace y ministros provinciales en la ciudad de Rosario, y lo aprovecho usted para consultarle como hombre de campo, también ya que está más al norte de la provincia, cómo está esa zona, si también está muy afectada por la sequía. Imagino que tampoco son ajenos a todo esto. Acá la situación es terrible, o sea, de que una lluvia que estaba pronosticada para el fin de semana pasado no ocurrió, y realmente, ¿no es cierto?, lo que se ve en los campos es triste, o sea, falta de pasto, terribles rajaduras, cantidad de soja que se ha sembrado en seco y ni por broma, ¿no es cierto?, están haciendo, o sea, estamos en una situación realmente complicada con respecto a la sequía, sí. O sea que entiendo, ¿no es cierto?, que independientemente de la buena voluntad de el secretario de Agricultura, la eliminación del ministerio es un paso atrás al respecto, con respecto a las relaciones entre los productores, ¿no es cierto?, y la nación, por el poder de decisión que se tiene, siendo un ministerio, haciendo una secretaría, y creo que eso, ¿no es cierto?, lo vamos a sentir. Claro, eso nos explicaba un poco Elvio ayer, ¿no? Que es como que es una cadena de uno que, bueno, el secretario no toma la decisión, se la pasa, por ejemplo, al ministro Massa tiene que consultar al presidente, y así sucesivamente, y hasta que esto llega al pequeño y mediano productor, demora tiempo, y el campo necesita, ¿no?, soluciones ayer, no hoy, ¿no? Esto es algo urgente. Claro, eso no ocurría, ¿no es cierto?, por lo menos durante la gestión del ministro Domínguez, que yo lo acompañé como jefe de gabinete, a donde apenas, ¿no es cierto?, empezados los efectos de la sequía, las provincias recibieron los fondos correspondientes. Después las provincias hicieron otra cosa, ¿no es cierto?, pero desde el Ministerio de Agricultura hubo una respuesta inmediata con respecto a las emergencias, ¿no? Por supuesto. Mismo la provincia de Corrientes con los incendios. Y por último, aprovecho para consultarle, y no robo más de su tiempo, ¿qué opina usted de los seguros agrícolas, no? Porque hay ciertos sectores que dicen que sería fundamental que Nación de alguna forma subsidie, ¿no?, los seguros para afrontar justamente este tipo de emergencias. Bueno, mire, yo que estoy hace 35, 40 años, ¿no es cierto?, haciendo gremialismo, le puedo contar de que en el año 2000, 2001, años terribles para los productores agropecuarios con respecto, ¿no es cierto?, a la rentabilidad, hubo desde la provincia una línea de créditos para cooperativas y para productores, y estaban hechos, ¿no es cierto?, por supuesto, para garantizar el pago con un seguro multirriesgo que se había armado desde el Instituto del Seguro, ¿verdad? Eso fue
en el año, le estoy hablando del año 2000, o sea, le estoy hablando hace 20 y pico de años. Así que si calcule que si estaré de acuerdo al respecto. O sea, claro, lo que pasa es que a través de los años, lamentablemente, no se avanzó en el tema, y es una cosa que con las condiciones extremas que estamos teniendo, ¿no es cierto?, cada vez más en el país y en el mundo, con respecto a sequías, con respecto al exceso de lluvias, con respecto a heladas, es una cosa que para quienes ponen su capital a cielo abierto, tiene que ser una realidad, casi diría inmediata. Por supuesto. ¿Volvería otra vez a un cargo nacional, digamos, por ejemplo, si se le ofrecerían, volvería a ocupar un lugar o ya no? A ver, siempre depende del lugar y el espacio. Claro. O sea, yo siempre estuve convencido de que la Argentina y los productores agropecuarios se merecían un Ministerio de Agricultura. Ese fue el motivo, ¿no es cierto?, por el cual en su momento acepté el cargo jefe de gabinete del ministerio. En estas condiciones, en una secretaría, no, directamente no iría. O sea, uno claro, tiene que ir a los lugares donde puede ser útil, no donde puede ocupar un cargo. Y acá en la provincia lo mismo, entonces, ¿no? Que ya no hay más ministerios, sino que hay secretaría, ¿no? Sí, exactamente lo mismo, lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el ministro de Economía tiene que ser el ministro de Economía, y el ministro tiene que haber un Ministerio de Agricultura y Ganadería que decida, ¿no?, sobre la problemática de los productores, ¿no? Por supuesto. Jorge, muchísimas gracias por este contacto, que tenga un buen resto de jornada y lo mejor para el año próximo. Seguramente lo molestaremos en algún momento otra vez. Gracias, un gusto, buen día. Igualmente. Así pasaba Jorge Ruiz, que